Pues muchas gracias por esta presentación y gracias también a los más de 120 asistentes que veo conectados a esta hora. Como decías, voy a intentar resumiros en unos minutos un camino que para Werkasa pues ha sido muy largo hasta el punto en el que nos encontramos y que tenemos como decía Félix, el compromiso y la voluntad desde la humildad de saber que nos queda mucho por andar, pues seguir caminando en los próximos meses y en los próximos años como una línea de acción estratégica de la compañía. Verdaderamente, para entender el punto en el que nos encontramos, pues hay que echar la vista atrás y eso nos ayudará a ver que Werkasa lleva mucho tiempo haciendo sostenibilidad, creando acciones sostenibles, trabajando por las personas, trabajando por el medio ambiente y que también fuimos una empresa pionera en darle un sentido de globalidad a ese término de sostenibilidad más allá de lo meramente medioambiental. En Werkasa llevamos pues ya bastantes años teniendo en cuenta como mínimo, luego ese camino ha seguido avanzando, pero hace años que hablamos de sostenibilidad social, relacionada por supuesto con las personas, sostenibilidad económica, esa creación de riqueza en el territorio a la que también se refería en sus palabras el viceconsejero, y por supuesto sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que es quizá lo primero que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de sostenibilidad. Es también cierto que Werkasa, una empresa que tiene ya algo más de 40 años de historia, pues lleva mucho tiempo promoviendo el respeto a las personas, a los animales, al medio ambiente, muchos años creando empleo y creando empleo en el mundo rural con lo que eso significa, años procurando condiciones dignas de trabajo y salariales a sus empleados, años creando empleo femenino, con la relevancia que eso cada vez somos más conscientes que tiene en esa labor que tenemos todos de fijar población en nuestro mundo rural. Muchos años también trabajando con cultivos ecológicos. En esto, sin duda, hemos sido pioneros. Yo creo que hace unos años fuimos tan pioneros que no se nos entendió. Llegamos esto lo dice mucho nuestro presidente, que llegamos al ecológico demasiado pronto, ¿no? Tuvimos que hacer un poco una retirada para luego volver. Muchos años dignificando la materia prima, teniendo un uso de los recursos hídricos, de los recursos energéticos, trabajando en la gestión de los residuos que se generan, trabajando también en este Día del Agua, en garantizar que lo que devolvemos a la naturaleza después de usar el agua llegue en unas condiciones lo más excelentes que podemos, con inversiones muy importantes en materia de depuración. En todo esto, todo este camino y en todas estas acciones, Werkasa lleva años, incluso en algunos campos, décadas de trabajo e inversiones económicas y de dedicación del personal, pues muy importantes. Hablábamos ahora en el panel con Nuria y Marta de cuánto hay de real en el compromiso de las empresas y cuánto de moda o de postureo, ¿no? Yo creo que no hay mejor prueba de la realidad de ese compromiso que echar también un vistazo a las inversiones que Werkasa lleva realizadas en algunas de estas materias pues en los últimos años, incluso en las últimas décadas. Como en muchos otros aspectos de la gestión de la empresa, pues a medida que avanzábamos en todos estos caminos vinculados a la sostenibilidad, nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos un marco que nos permitiera ordenar, organizar todas estas actividades y todas estas iniciativas, que también nos diera herramientas para trabajar mejor desde dentro, que pudiéramos ordenar, cuantificar
reflexionar y ponernos objetivos para seguir andando. En ese proceso de ordenar todas estas acciones que llevábamos tiempo haciendo, pues fue donde encontramos el sistema de ODS. Nos pareció que era un marco de referencia, por un lado, interesante para nosotros en esa labor interna de ordenar nuestras acciones, y que por otro lado creemos que se va a convertir en un marco general de referencia a nivel global. Nuestro primer contacto con los ODS fue en nuestras memorias de sostenibilidad. Ya la última, que es la del año 2019, tomamos como base este marco referencial, y una vez que entramos en esta dinámica, pues nos dimos cuenta que era interesante contar con un certificado que no solo nos ayudase internamente, sino que también mostrase ese compromiso de Werkasa cara al consumidor. Comentaba también con anterioridad alguno de los ponentes, creo que era Nuria, que este tipo de certificados, que hoy en día pues, no son obligados, son algo que las empresas hacen voluntariamente, pues van a ir teniendo cada vez mayor importancia cara al consumidor en esas elecciones de consumo que todos hacemos cada día cuando vamos a hacer la compra, ¿no? Ahí fue cuando entramos en contacto con AENOR y comenzamos todo el proceso para la certificación, que bueno, está basada fundamentalmente en la aportación que la compañía que se certifica, en este caso Werkasa, realiza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Supongo que muchos de vosotros conocéis que hay un total de 17 ODS, y bueno, como empresa lo que hicimos fue un análisis de materialidad para determinar de esos 17 ODS pues, cuáles son los más cercanos a nuestra actividad y, por tanto, en los que más fácilmente podemos impactar, bien para potenciar efectos positivos, bien para intentar mitigar los efectos negativos que también como empresa pues podemos tener. Todo el análisis de ODS se ha traducido en una selección de 9 ODS materiales, de 9 ODS relevantes, y a partir de ahí hemos estructurado un plan de acción que cuenta con algo más de un centenar de actividades, de acciones que tenemos bien ya en desarrollo en Werkasa, también nuevas acciones previstas de aquí hasta el 2030, que es el marco temporal que nos dan los ODS como referencia. Voy a repasar muy brevemente cuáles son esos 9 ODS materiales para Werkasa, esos 9 ODS más relevantes, y os voy a dar una pincelada de, bueno, en cada uno hay muchas acciones, he elegido pues las que me han parecido más significativas, algunas incluso más curiosas, para daros así rápidamente una referencia general de lo que estamos trabajando en la empresa. Nuestro primer ODS relevante sería el ODS 2, hambre cero, que nosotros lo centramos fundamentalmente en la reducción del desperdicio alimentario, tanto en lo que se refiere a materia prima como el producto acabado. Aquí tenemos varias colaboraciones con bancos de alimentos, otras entidades, para que ningún producto terminado por falta ya de fecha de caducidad, que a veces no sale todo el producto y te queda remanente, o pues, algún error en etiquetado, pero que el producto no tiene ningún problema, para que nada de ese producto que está perfectamente para consumo humano se pierda. Pero aquí yo destacaría una acción que me parece que es bastante interesante, que es la concienciación de los clientes para que acepten calibres o presentaciones de producto que son poco comerciales. Por ejemplo, la remolacha. Los compradores de remolacha pues están acostumbrados a unos calibres determinados, una remolacha pues, de un tamaño medio, pero las remolachas pequeñas o las grandes tienen exactamente las mismas cualidades y el mismo sabor. Pero bueno, pues es como un poco todo este movimiento en torno a los productos feos, ¿no? Pues ese tamaño desacostumbrado, pues a veces plantea
problemas a la hora de venderlo. Nuestro equipo comercial en esto ha hecho una gran labor, está haciendo una gran labor pedagógica porque hemos conseguido en los últimos años incrementar en una medida importante la venta de estos productos, igual que la del maíz de 7 centímetros en vez de la mazorca completa, que también permite ser mucho más, aprovechar mucho mejor esa materia prima para consumo humano. Y así podemos derivar producto para consumo humano y no para consumo animal, que es para lo que finalmente lo destinamos cuando no se puede emplear en la cadena humana, ¿no? Nuestro segundo ODS prioritario es el ODS 3, salud y bienestar. Aquí nos enfocamos tanto a la salud y bienestar de nuestros clientes, de los compradores, de los consumidores, con productos que son saludables de por sí, como a la salud y el bienestar de nuestros empleados, con un amplio abanico de acciones de las que bueno, podemos destacar, por ejemplo, las constantes adaptaciones en ergonomía de los puestos de trabajo más complicados para que esa labor sea cada vez más sencilla y más cómoda para los trabajadores. Nuestro siguiente ODS relevante, el ODS 5, igualdad de género. Yo creo que aquí basta con decir que Huercasa es una empresa desde su nacimiento mayoritariamente femenina, que nuestra plantilla fija está compuesta ahora mismo, según los últimos datos, en un 61% por mujeres, y que cuando empiezan las contrataciones de campaña, que estaremos ya ahora a punto de empezar con las contrataciones para la campaña de maíz, ese porcentaje sube a más del 65%. Empleo femenino, fijación de población en el mundo rural. Nuestro siguiente ODS relevante es el ODS 6, el de agua limpia y saneamiento, que además es el que más nos ocupa hoy y que le dejo a Álvaro que nos lo explicará un poco más extensamente. Y yo ya paso al 8, el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y aquí sí que quiero dar también una pincelada de la importancia del crecimiento económico de la zona, del crecimiento económico de la empresa, que también es para mantenerse y seguir creciendo y seguir generando empleo, evidentemente, pues la empresa necesita tomar líneas estratégicas para seguir evolucionando y no quedarse estancada. En este aspecto quiero destacar que una de nuestras apuestas prioritarias de futuro es el ecológico y que uno de nuestros puntales en este campo es para 2030 llegar a un 50% de producción ecológica en todas nuestras producciones. Es un objetivo ambicioso, pero que esperamos llegar a él. El ODS 9, industria, innovación, infraestructuras. Aquí también hablaba el viceconsejero de digitalización. Hay que hablar de digitalización, hay que hablar de robotización, hay que hablar de nuevas tecnologías, de industria 4.0, ya vamos a la 5.0. Supone una inversión muy fuerte, son tecnologías muy costosas, pero que consideramos imprescindibles trabajarlas y aplicarlas, primero porque nos hacen más eficientes, nos hacen mucho más resistentes frente a la competencia de otros países en nuestro sector, y luego también porque hace también, como hablábamos antes de las mejoras ergonómicas, pues hace más sencillo el trabajo para las personas, ¿no? Y eso para Huercasa siempre es relevante. Vamos llegando ya al final de la lista. Tenemos el ODS 12, otro de nuestros ODS es muy importante, el consumo responsable. Y en esta materia, pues sin duda sabemos que uno de nuestros grandes retos es el tema de los envases. Nosotros, muchos también conoceréis nuestros productos, sabéis que hacemos vegetales envasados cocinados al vapor, envasados al vacío, y que utilizamos envases de plástico. Nuestras dos acciones constantes desde hace años en este campo es usar la menor cantidad posible de plástico secundario, de plástico que no tiene una función primordial. Ya en 2020 eliminamos la mitad de este plástico, se limitó en la mitad de nuestros productos,
Y hoy podemos decir que para junio de este año, para dentro de 2 o 3 meses, ya se eliminará el plástico secundario en el 100% de los productos, sustituyéndolo por fajines, por pegatinas. La otra gran línea es intentar hacer cada vez más sostenible, más reciclable el plástico primario del que no podemos prescindir porque está en el corazón de nuestro negocio. No es fácil dar con materiales nuevos que nos den lo que necesitamos en cuanto a estanqueidad, que garanticen la seguridad alimentaria del producto, pero es verdad que estamos colaborando con distintas entidades y que poco a poco esperamos avanzar hacia compuestos que permitan reciclar más fácilmente ese plástico. Sí que tenemos claro como empresa que no debemos demonizar el plástico. El plástico, yo creo que en estos meses de pandemia nos hemos dado cuenta a muchos consumidores de que tiene muchos aspectos positivos, de que en cuanto a seguridad alimentaria tiene una aportación decisiva y que lo que importa es hacer una gestión correcta de ese plástico. Algunos de nuestros clientes suecos, un país tan sostenible y tan ecológico como Suecia, nos dicen que el problema no es el plástico, el problema es las personas que gestionan ese plástico, ¿no? Y que como sociedad pues tenemos que implicarnos todos y también implicar a las empresas que se dedican a la gestión de esos residuos en buscar las soluciones adecuadas para que el plástico no se convierta en un problema cuando son muchas las aportaciones que hacen en cuanto a la seguridad alimentaria que todos demandamos de los productos, ¿no? Paso al 13, que esto del plástico me es un tema interesante que siempre da mucho que hablar. El ODS 13 es la lucha contra el cambio climático. Aquí también hay muchas acciones que podríamos abordar relacionadas con los cultivos ecológicos, con cómo aportan al suelo, pero sí que quiero dejar ahí como pincelada uno de los proyectos que tenemos para los próximos meses, que ya hemos comenzado, y que es el cálculo de la huella de carbono tanto de nuestro proceso agrícola como de nuestro proceso industrial, incluso el cálculo de la huella de carbono por productos. Es uno de los retos que tenemos para estos próximos meses, que lo dejamos ahí como compromiso. Y el último ODS relevante que tenemos fijado como empresa es el ODS 17, las alianzas para lograr los objetivos. Workasa lleva también mucho tiempo trabajando con universidades, trabajando con centros tecnológicos en proyectos que van desde el campo a la producción industrial, a los envases, como hablábamos. Tenemos también alianzas con centros educativos, formativos, para acoger gente en prácticas, ayudarles a terminar su formación, con colegios, con clubes deportivos, para intentar introducir esos buenos hábitos nutricionales que incluyan el consumo de frutas y hortalizas. Tenemos relación pues, con muchas entidades, tanto empresariales como Vitartis, como la Federación Empresarial Segoviana, entidades como 5 al Día, que teníamos ahora Nuria con nosotros, marcas de garantía como Tierra de Sabor, los alimentos de Castilla y León, Alimentos de Segovia. Nos parece que es muy relevante en este camino tender manos y que te tiendan manos y trabajar unidos, no ver toda una competencia, sino una posibilidad de crecer juntos. Y en ese camino, pues bueno, Workasa se precia también de ser una empresa abierta a la colaboración. Y creo que, bueno, con el ODS 17 hemos recorrido así muy rápidamente todos los ODS más importantes en los que, como decía Félix, pues estamos comprometidos como organización. Somos conscientes de que tener este certificado no es el final de un camino, sino la apertura de otro camino que vamos a abordar con decisión, con humildad, como decía Félix, y ahora pues con más herramientas para poder
seguir trabajando.